esta edición del seminario del Departamento de Física. Hoy tenemos la presencia de Andrés Botello Méndez, que nos visita del Instituto de Física y que nos va a exponer el tema de espectroscopía Raman, de grafeno y grafeno bicapa. Gracias por la invitación. Voy a apagarle aquí para que sea mejor. Bueno, pues el objeto de estudio de mi plática es el grafeno. Les voy a hablar un poco sobre la teoría detrás de la espectroscopía Raman de grafeno, y cuando hablo de bicapa, no me refiero aquí está al revés. Bueno, no me refiero al bicapa AB, sino al bicapa cuando están rotados uno con respecto al otro, ¿no? Al bicapa desalineado. ¿Okay? Entonces, pues el objetivo de mi plática va a ser contarles un poco sobre unos resultados que obtuvimos hace año y medio más o menos sobre espectroscopía Raman de grafeno bicapa con un ángulo arbitrario, con una orientación arbitraria entre las dos capas, que más o menos se los muestro aquí. Entonces, este es un espectro Raman de grafeno, digamos el de arriba, o grafeno casi sin defectos, muy limpio, pristino, digamos. Este de aquí es un espectro Raman de grafeno con una gran cantidad de defectos, o una cantidad de X de defectos, en donde hay un montón de picos extra que aparecen. Y bueno, debido a que el espectro Raman nos da información sobre el tipo de defectos que tenemos en nuestra muestra, pues esta técnica espectroscópica ha sido de mucha utilidad, no solamente para el grafeno, sino en general para los materiales de carbono, sobre todo los que tienen enlaces tipo sp2, pero también para toda la familia de materiales bidimensionales, porque es una técnica no invasiva, no destructiva. En casi todos los materiales nos permite determinar el número de capas, y bueno, en el caso particular de grafeno nos dice la cantidad y tipo de defectos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos el espectrograma de grafeno bicapa con un ángulo de rotación arbitrario, pues uno podría decir que a simple vista pues todo es igual, ¿no? Como si tuviéramos un espectro Raman de un grafeno pristino, en el que el pico 2D es mucho más pequeño que el G, pero poca cosa más pasa, ¿no? Pero pues la gente que ha estado estudiando este tipo de sistemas, debido a la utilidad de esta técnica espectroscópica para saber los detalles de las muestras, pues nos ponemos a ver detalles, digamos, con lupa, ¿no? Entonces, si vemos alrededor del pico G, pues aparece digamos un shoulder, ¿no? Hay un pico extra ahí a la izquierda, y que de hecho ya ha sido reportado, creo que los primeros los primeros en hacerlo fueron los brasileños, el grupo de Minas Gerais y de Ado Yorio y compañía. Pero lo que nosotros encontramos fue la presencia de esta nueva señal, que se encuentra alrededor de 2 veces G, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la plática es tratar de explicarles a qué se debe esta nueva señal, y por qué esa señal no está presente en el grafeno, y bueno, cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, para empezar a explicarles todo eso, pues primero les tengo que explicar de dónde sale el espectro de Raman del grafeno, y pues para ir un poquito más atrás, pues voy a hablar qué es el efecto Raman, ¿no? Entonces, el efecto Raman se trata de la dispersión inelástica de la luz por la materia, un tipo digamos, de cuasipartícula que puede dispersar la luz en la materia, pues son los fonones, ¿no? En realidad, cualquier cosa que cambie la polarizabilidad del sistema
puede dispersar la luz y generar el espectro Raman. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el espectro Raman, lo que vemos es que si nosotros excitamos con un láser, digamos, con longitud de onda dada, vamos a tener una parte que va a ser reflejada o transmitida, que va a tener exactamente la misma energía, ¿no?, que el fotón incidente o que el láser incidente. Es decir, que es una dispersión tipo elástica, y a este se le conoce como dispersión Rayleigh. Luego vamos a tener una serie de señales que van a tener una energía menor a la energía del fotón incidente, y a eso se le conoce como la parte Stokes del espectro Raman. Y vamos a tener una parte en donde la energía de los fotones dispersados van a ser mayores a la energía del haz incidente, de los fotones del haz incidente, y esa es la parte de anti-Stokes, ¿no? Entonces, hay una interpretación semiclásica de esto que tiene que ver con psi mayúscula, que se le conoce como el cross-section, ¿no?, la sección transversal Raman, ¿no?, que depende de una derivada de la susceptibilidad o de la función respuesta con respecto al desplazamiento. Este es en el caso particular de los fonones, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que si la intensidad Raman va a ser proporcional a cómo cambia la susceptibilidad cuando hay una vibración en el sistema, ¿no? Y bueno, aquí hay otras cosas como los vectores de polarización de la luz incidente, de la luz reflejada, la ocupación para cierto fonón, etcétera, ¿no? Esa es la interpretación semiclásica, y la microscópica pues la podemos escribir de esta manera, con un diagrama de esta forma, en donde hay tres procesos, donde tenemos la probabilidad de por ejemplo, que el fotón incidente excite un par electrón agujero, luego la probabilidad de que exista, digamos, la excitación de un fonón, y luego la recombinación de ese par electrón agujero, que sería este último término, para generar el fotón dispersado, ¿no? Entonces, hay algunas reglas de selección. La primera es, bueno, la conservación del momento. Si tenemos un proceso como este caso, que es de primer orden, es decir, que solamente hay una cuasipartícula que interviene en el proceso de dispersión de la luz, entonces la regla de selección es que esa cuasipartícula tiene que tener momento igual a cero. Después, si tenemos órdenes superiores, es decir, que hay dos fonones, o tres, o cuatro, los que sean, la regla de selección es que la suma de los momentos de todas estas cuasipartículas tiene que ser cero, ¿okay? Conservación de momento. Y luego hay algunas otras reglas de selección que tienen que ver con la simetría de esta cosa, de la derivada de la función respuesta, ¿no? Entonces, esta tiene que tener una simetría tal que haya un cambio en la polarizabilidad, ¿okay? Y eso tiene que ver con el tipo de funciones en las que se puede escribir la representación irreducible del fonón, ¿no?, en particular. Pero bueno, a eso vamos a ir. Entonces, desde el punto de vista puramente semiclásico, supongamos que, bueno, nada más recordarles lo que es la polarizabilidad, y la polarizabilidad es este tensor que nos relaciona el campo eléctrico con la polarización. Es decir, es la tendencia, digamos, del sistema a ser polarizado cuando tenemos un campo eléctrico, ¿no? ¿Okay? Así como se pone así de esta forma, ¿no? Y otra cantidad que es importante recordar, pues es el momento dipolar, y esto es porque hay otro fenómeno óptico que tiene que ver con los fonones, que está relacionado con el efecto Raman, y esto es nada más la absorción infrarroja, ¿no? Entonces, por contraste, siempre se compara, bueno, no siempre, ¿no?, pero es digamos, pedagógico comparar los fenómenos de absorción infrarrojo con los fenómenos de dispersión Raman. Entonces, aquí
vemos que un tipo de fonón va a ser activo en Raman si induce un cambio en la polarizabilidad, y un fonón va a ser activo en infrarrojo si induce un cambio en el momento dipolar. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí eso es lo que les pongo, donde X es una coordenada, ¿no? La coordenada arbitraria o generalizada de la vibración en particular. Entonces, rápido les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un dímero monoelemental, o sea, los dos átomos son del mismo elemento y queremos ver este tipo de vibración, ¿no? Es lo que quiere representar eso, es que los átomos se mueven de esta forma, ¿no? Se hace más largo y más corto el enlace, ¿no? Entonces, cuando se hace más corto, más largo el enlace, no hay ningún cambio en el momento dipolar, entonces no es infrarrojo. En cambio, cuando tenemos un campo eléctrico, como esto se hace más grande, entonces tenemos un cambio en el momento, en la polarizabilidad. El cambio en la polarizabilidad no es cero. Ajá. Y entonces el objeto, esta vibración para esta molécula en particular, pues es activa en Raman. ¿Okay? En cambio, si lo hacemos para un dímero con dos tipos de elementos distintos, digamos, que están cargados, entonces cuando consideramos esta misma vibración, entonces tenemos ahora sí un cambio en el momento dipolar, y entonces esta molécula es infrarroja, y también tenemos un cambio en la polarizabilidad, ¿no? Porque igual que la otra vez, pues los núcleos se alejan y la tendencia a tener a ser polarizado es más grande, ¿no? Digamos, cuando se hace más grande, ¿no? Entonces también es activo en infrarrojo y en Raman, ¿no? Entonces nada más para continuar con este tipo de ejemplos, pues podemos considerar un trímero, por ejemplo, del mismo elemento, donde tenemos ya dos tipos diferentes de vibración. Entonces, si consideramos esta vibración, pues tenemos lo mismo que en el primer caso, no hay cambio en el momento dipolar. Hay cambio en la polarizabilidad, ¿no? Como en el caso del dímero. Y eso es porque tiene esta vibración tiene exactamente la misma simetría que en el caso del dímero. De hecho, este átomo pues ni se mueve, ¿no? En cambio, en el caso de este tipo de vibración, en donde uno de los enlaces se acorta y el otro se hace más largo, entonces, pues sí tenemos un cambio en el momento dipolar, y no hay ningún cambio en la polarizabilidad si consideramos la polarizabilidad como la suma vectorial de las polarizabilidades enlace por enlace. ¿Okay? ¿Sí? O sea, digamos que si consideramos estos dos, la polarizabilidad cambia de una forma que es exactamente la misma, pero con signo contrario de la polarizabilidad de este otro enlace. Ajá. Entonces, si lo consideramos así, entonces podemos decir que no hay cambio en la polarizabilidad y entonces esta vibración no es activa en Raman. ¿Okay? Entonces, si suponemos que la polarizabilidad de una molécula o de un sistema es la suma de las polarizabilidades atómicas y hacemos este tratamiento enlace por enlace, entonces, y además consideramos que estos enlaces son como combinaciones de orbitales tipo S, entonces podemos utilizar toda la herramienta matemática de la simetría para determinar si un tipo de vibración es activo en Raman o no. ¿Okay? Bueno, entonces vamos al caso del grafeno. Entonces, en el caso del grafeno, pues tenemos algunos tipos de vibración con momento igual a cero, que son acústicos, es decir, que todos los átomos de la celda unitaria se mueven en la misma dirección. Entonces tenemos uno que es fuera del plano y dos, que aquí nada más muestro uno, pero dos que están degenerados, que son cuando se van en una dirección y cuando van en la otra dirección, ¿no? Ajá. Y eso se les conoce como los modos acústicos, ¿no? Y tenemos otro tipo de vibraciones que son las vibraciones de tipo
ópticas o los fonones ópticos, ¿no? En donde cada átomo dentro de la celda unitaria pues se mueve con una fase distinta, ¿no? Igual tenemos tres tipos de vibraciones ópticas. Una en donde los átomos se mueven de manera descoordinada fuera del plano, y dos en donde los átomos se mueven de forma descoordinada dentro del plano, ¿no? Aquí nada más les muestro uno, pero habría otra también sobre el plano que es difícil de dibujar porque se parece mucho a esta si uno lo trata de dibujar, pero es como si los átomos se movieran, si esta es la dirección X, ahora en la dirección Y, ¿no? Pero dentro del plano. Y aquí pues imaginen que esto es en Z, ¿no? ¿Ok? Entonces, como tenemos 2 átomos por celda unitaria, pues tenemos 3 veces 2 grados de libertad, y entonces tenemos 6 modos vibracionales, ¿ok? En gamma. Ok, entonces, bueno, este es el espectro de fonones del grafeno, pero por el momento vamos a concentrarnos solamente en Q igual a 0, modos de vibración que no tienen momento. Entonces teníamos 3 acústicos y 3 ópticos, ¿no? Aquí la nomenclatura pues es la O es porque es out of plane, entonces es la que está fuera del plano, y estos dos I son los otros 2 acústicos dentro del plano. T es por transversal, L es por longitudinal, y lo mismo para los ópticos, ¿no? Este es el fuera del plano y estos 2 dentro del plano, uno transversal y otro longitudinal, ¿ok? Entonces, bueno, el grafeno tiene este grupo de simetría, ¿ok? Entonces habíamos dicho que si nosotros conocemos la simetría de cada una de las vibraciones, pues podemos saber si va a ser activo en Raman o no va a ser activo en Raman. Y entonces antes les dije que eso tiene que ver, o la forma del tensor de polarizabilidad tiene que ver con las funciones cuadráticas, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de ver ahorita es buscar cuál es la simetría de cada uno de estos modos y ver si es activo en Raman o no, ¿ok? Entonces, pues tenemos los modos ópticos. Estos dos tienen esta simetría E2G, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y tenemos otro que es B2G, ¿ok? Y luego tenemos los modos acústicos, que son los que están en el plano, son E1U y el otro es A2U, ¿ok? Esto pues uno lo puede encontrar en los libros y así. Ahorita vamos a ver qué significa. Pero en principio, si uno tiene las características de simetría de cada uno de los modos de vibración de un material cualquiera, entonces uno puede ir a las tablas de simetría que están en cualquier cantidad de libros o en páginas como esta, y entonces uno mete el grupo de simetría del cristal que está estudiando, y con base en eso puede uno saber cuáles son los modos que pueden ser activos en Raman, que van a ser aquellos que se pueden expresar en funciones cuadráticas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para un cristal con simetría de 6H, entonces cualquier modo de vibración que tenga simetría A1G va a ser activo en Raman, E2G va a ser activo en Raman, o E1G va activo en Raman, ¿ok? Entonces, si regresamos a lo que teníamos en grafeno, pues vemos que el único modo activo en Raman va a ser el E2G, ¿ok? Entonces, esto querría decir, si nos quedamos hasta aquí, que si nosotros metemos el grafeno en un experimento de Raman, pues nada más tendríamos que ver un solo pico, que es este, ¿ok? Y se le conoce como el modo G, ¿no? Sin embargo, pues hay otras, bueno, eso no es verdad, ¿no? Este es el G, pero hay otro que es 2G, y hay otros piquitos por ahí, ¿no? Pequeños. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues se deben a procesos de orden más grande, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en los puntos de alta simetría cuáles son las simetrías de esos órdenes, podemos hacer exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, el 2D se debe a 2 veces un fonón que está en K y que tiene simetría A1. ¿Ok? Lo que sucede en ese tipo de procesos es que el material crea un par electrón-agujero, luego excita un fonón, por ejemplo en este caso, luego se recombina, pero con un agujero que ya ha sido, que pasó de aquí a aquí gracias a la excitación de otro fonón. Entonces se excitaron 2 fonones, se pierde 2 veces la energía y entonces la señal ocurre en 2 veces este punto de K, ¿no? La nomenclatura se debe a que le ponen 2D porque es exactamente 2 veces este pico aquí que se le llamó D, porque está relacionado con un tipo de procesos como este, en el cual se excita, igual se genera un par electrón-agujero, se excita un fonón que lleva el electrón de aquí a aquí, y luego este electrón, por ejemplo, en este proceso, se recombina con un agujero que fue dispersado no por un fonón, sino por un defecto. ¿Okay? Entonces, como los defectos no figuran en el espectro Raman, entonces la energía del fotón dispersado tiene la energía de solamente, o pierde solamente la energía de un solo fonón, ¿no? Y a este se le llamó el pico D porque está relacionado con defectos. Defectos que dispersan de manera isotrópica, ¿no? Pero solamente aquellos que dispersan, por ejemplo en este caso el agujero de aquí a acá, son aquellos que vemos. ¿Okay? Bueno, entonces hay una consecuencia que es muy interesante de este tipo de procesos, que es que aquí había una animación que no se ve muy bien, pero bueno, que es que dependiendo del haz incidente, la longitud de estos fonones digamos el Q, el vector de onda de estos fonones, pues va a cambiar, ¿no? No es lo mismo si el fotón es tal que excita un par electrón-agujero por aquí, que si lo hace acá o si lo hace más alejado del cono, ¿no? Porque el vector Q va a ser la distancia entre, digamos, si está aquí, entre este punto y este punto, y ese es un vector Q más largo, bueno, en este caso más corto que este vector Q de acá. ¿Okay? Y entre más nos alejemos del cono del centro de los conos, pues más grande tiene que ser el vector Q. Entonces eso genera una dispersión en el espectro Raman, porque entre más se aleje el vector Q del punto K, pues más grande su energía, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos la frecuencia o la energía del láser incidente, pues vamos a tener una dispersión de este pico 2G o 2D, perdón, 2D. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, además hay otro tipo de cosas que son interesantes y que son particularmente interesantes para esta discusión, porque como les mencioné al principio, el objetivo de la plática es ver de dónde viene esa señal que era 2 veces G, ¿no? 2 veces la energía de este fonón, ¿no? Que es alrededor de por debajo de 3200, 1800 y 2800 y algo. Entonces la pregunta es ¿por qué no se ve o cuáles son las condiciones para que se tenga que ver ese pico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos solamente los argumentos de simetría, entonces pues tenemos, para procesos de órdenes más altos, tenemos sobretonos, ¿no? Entonces los sobretonos están definidos por
aquellas señales que son una combinación de dos vectores, de dos fonones con energías distintas, pero con vector de onda tal que la conservación de momento se cumpla, ¿no? Y luego los armónicos son, pues, bueno, aquí puse 2 veces, pero son cualquier múltiplo par siempre está permitido, porque para ver si estos están permitidos, lo que tenemos que ver es pues una tabla de multiplicación de las simetrías, de las tablas de caracteres que representan las simetrías de cada uno de estos fonones. Entonces, cada que tenemos, digamos, el fonón con una simetría multiplicado por esa misma simetría, nos da la identidad. A1G es la identidad. Hagan de cuenta que es la identidad. O nos da cosas que son la identidad y otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del E2G, que es el pico G, en grafeno, pues el E2G por el E2G nos tendría que dar, bueno, nos da el E2G que es también en Raman, nos da el A1G que también es Raman, y este otro, ¿no? Que es activo en Raman. Entonces, en principio, si uno sigue solamente las reglas de simetría, pues uno tendría que poder ver los armónicos del G y de hecho, pues algunos otros picos, ¿no? Y de hecho, cuando comparamos con la literatura, por ejemplo, este es el caso del germanio, cuando se aumenta mucho la potencia, pues empiezan a excitar todos estos sobretonos y entonces el espectro Raman deja de parecerse a una cosa así y empieza a parecerse a la densidad de estados de fonones multiplicada por 2, ¿no? O que llamamos la joint density of states. Aquí en esta imagen es la curva sólida, es el espectro Raman, y la curva punteada es la densidad de estados multiplicada por 2. ¿Ok? Entonces, para el caso del germanio, pues o sea, bueno, la 2 es calculada, entonces por aquí hay una discrepancia, pero en general sigue muy bien la forma, excepto por algunos picos que por alguna razón están en resonancia, ¿no? Pero en general sigue bien la forma, ¿no? Las intensidades van a cambiar porque no es lo único que importa, pero ahí está, ¿no? En cambio, en el caso del grafeno, pues por más que le subamos la potencia, pues no, si es un grafeno pristino, pues nada más vamos a tener estos dos y nunca se ve 2 veces G. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, entonces, si vemos, es un acercamiento a la dispersión o a la estructura de bandas de fonones. Entonces, si vemos cerca de este punto, centrado en gamma, hacia la dirección K o hacia la dirección M, pues tenemos una banda que es parabólica y otra banda que es lineal. ¿Por qué es lineal? Pues por un fenómeno que se le llama una anomalía de Kohn, que tiene que ver con el acoplamiento del electrón-fonón, pero bueno, no me voy a meter en eso. Si este es un material bidimensional, entonces si de aquí calculamos la densidad de estados de fonones, pues deberíamos de tener, si esto es parabólico, es como una partícula libre, entonces la densidad de estados tiene que ser pues, un step y una constante, y esta, como es lineal, pues sigue siendo lineal, ¿no? Entonces, en principio, tendríamos que tener algo así. Si hacemos el límite cuando Q tiende a 0, porque nada más estamos viendo los modos en gamma, entonces la rama LO, que es esta de arriba, pues la densidad de estados tendría que tender a 0 cuando Q tiende a 0, pero la rama TO, pues no. Ahí, de hecho, tendría que ser una singularidad ahí, ¿no? Tendríamos que ver algo. Entonces, pues según esto sí tendríamos que ver un pico 2G. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Pues no lo vemos debido al acoplamiento electrón-fonón. ¿Ok?
Entonces, para entender cuándo los estados electrónicos se pueden acoplar a los fonones, podemos otra vez regresar a argumentos puramente simétricos, sin hacer cálculos raros, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular la simetría o el pequeño grupo, no sé cómo se llama, el little group, de cada uno de los puntos de alta simetría o de las líneas de alta simetría de la zona de Brillouin. ¿Okay? Entonces, si el cristal tiene simetría de 6H o 6/MMM, entonces, pues estas son las simetrías de los otros puntos en la zona de Brillouin. Entonces, esta es la dispersión electrónica del grafeno, y digamos que esta es la dispersión de fonones cerca del punto donde nos interesa, ¿no? Entonces nosotros podemos asignar pues las simetrías de cada uno de los puntos. Y bueno, ya ha sido demostrado, no todos los electrones se pueden combinar con cada uno de los fonones. ¿Okay? Entonces, gracias al acoplamiento electrón-fonón, nosotros sabemos que los electrones cerca del punto de Dirac, digamos, aquí en esta parte, en la rama delta mayúscula, delta o lambda mayúscula, no pueden acoplarse con los modos TO alrededor de gamma, y entonces esta parte de la densidad de estados es cero, no por la forma de la dispersión, sino por cuestiones de simetría. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se determina todo eso? ¿Cómo podemos nosotros determinar cuál es la simetría de los estados electrónicos y todo eso, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es simplemente ver la simetría de la función de onda. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que bueno, nosotros aquí en esto igual podemos ir a ver una tabla de cristalografía, y entonces si nuestra zona de Brillouin tiene esta simetría, entonces automáticamente sabemos que el punto K tiene la simetría 6M2, ¿no? que de hecho es la de 3H. ¿Ok? Entonces igual nos vamos a las tablas a ver cuáles son las representaciones irreducibles posibles en este grupo espacial, y entonces son estas, ¿no? Pero bueno, nosotros al ver nada más los estados electrónicos, en principio no sabemos cuál corresponde a cuál. Entonces lo que podemos hacer es pues ver en sí lo que es las funciones de onda y ver cuál es su simetría. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo el punto K, el nivel de Fermi está en 0, y las bandas o los niveles ocupados pues son nada más 3, ¿no? Porque hay 2 que son degenerados, ¿no? Bueno, 2 que son doblemente degenerados. Y entonces podemos hacer un plot de la función de onda. Por ejemplo, en este punto hay 2 funciones de onda que están degeneradas, que tienen esta forma. En este punto hay 2 que tienen esta forma, y en este punto son estas, ¿no? Entonces, en realidad estas son las bandas SP2 en K, ya no en gamma, ¿no? O sea, entonces tenemos que expresarlo en una celda unitaria más grande que en gamma, o sea, no nada más en la celda unitaria, sino en una de 3×3. Y entonces, por inspección podemos determinar cuál es cuál, ¿no? A qué corresponden en la tabla de caracteres, siguiendo las reglas de la nomenclatura, ¿no? Que son estas, ¿no? O sea, si el estado es doblemente degenerado, entonces le corresponde en la tabla de caracteres una E, ¿no? Y así, ¿no? O sea, si es simétrico con respecto a la rotación alrededor del eje principal de simetría, entonces esa, y así, ¿no? Estas son convenciones, son completamente una convención, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estado pues está doblemente degenerado, lo podemos ver aquí, entonces tiene que ser E. Y luego, para determinar si es 1 o 2 o prima o lo que sea, tenemos que ver esto, ¿no? Entonces, si es
simétrico con respecto al eje de rotación, entonces sería 1, y si es antisimétrico, entonces sería 2, ¿no? Aquí este es el eje principal de rotación, nos lo dice el carácter es un eje de rotación 3, o sea, rotaciones por pi tercios, por pi tercios. Entonces, por 2 pi tercios, perdón. Entonces, con base en eso, pues podemos determinar que este es E', ¿no? Este es A1', igual, porque este no es doblemente degenerado, entonces tiene que ser A, no hay otra opción. Y es simétrico, entonces queda A1', ¿no? Y este es E'. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque está doblemente degenerado, entonces E. Y entonces puede ser o prima o doble prima, y es prima si es, bueno, aquí así, es prima si es simétrico con respecto al plano espejo horizontal, pero este es antisimétrico, ¿no? Entonces es E doble prima. Y ya, entonces con eso podemos, por inspección, podemos determinar cuál es la simetría de cada estado, no importa dónde en la zona de Brillouin, ¿no? Claro, en la práctica, pues lo que se hace es utilizar la representación matricial de cada uno de estas operaciones de simetría, aplicarlas a las funciones de onda y con una tolerancia ver si son invariantes o no invariantes. ¿Ok? En el caso de los fonones es similar, pero se vuelve un poco más complejo, pues porque debido a la fase, pues pues el movimiento, aquí los eigenvectores son movimientos, ¿no? El movimiento pues es así medio, bueno, se están moviendo los átomos, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos tomar un snapshot y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces igual si aquí es en el mismo punto K, entonces podemos hacer exactamente las mismas preguntas, si es simétrico, antisimétrico, con respecto al eje principal de rotación, si es doblemente degenerado o no, ¿ok? Y con base en eso entonces podemos determinar pues cuáles son los caracteres de cada uno de los puntos, ¿no? Y entonces gracias a eso pues podemos digamos indexar cada uno de los puntos de alta simetría y cada una de las líneas con su simetría particular. Y entonces ahora, para saber si por ejemplo un proceso de este estilo, en donde tenemos un par electrón-agujero cuya simetría, digamos, ya la sabemos, en este caso sería esta, ¿qué simetría tiene que tener el vector, qué simetría tiene que tener el fonón para que esto sea posible, ¿no? Para que se puedan acoplar estos dos estados? Entonces, por ejemplo, aquí, como va de B2 a B2, pues uno tendría que hacer la identidad, ¿no? Tendría una posibilidad es la identidad. Y justamente la identidad pues, es la que está aquí en A1. Entonces, estos fonones se pueden acoplar, estos pares de electrón-agujero se pueden acoplar con este fonón con simetría A1, que es como la identidad. ¿Okay? Y entonces, haciendo todo ese análisis, pues uno puede determinar pues esto. Que estos fonones no pueden interactuar pues, por cuestiones de simetría con los electrones alrededor del punto de Dirac. ¿Ah? Entonces esto nada más para mostrarles cómo la gente saca este tipo de tablas. Porque además esta tabla a mí me llevó como 6 meses entenderla, porque utilizan una notación rusa de los años 60 y no sé qué. Entonces, bueno, no fue tan clara, ¿no? Entonces ahora si la simetría en el caso del grafeno nos dice que no puede existir este pico 2G, entonces, ¿cuál es el origen de esa señal que vemos, ¿no? Alrededor de 2G? Entonces, bueno, bueno, esa señal de 2G que vemos para el caso de grafeno bicapa con un ángulo arbitrario, ¿no? Entonces, rápidamente les cuento, cuando tenemos
estas bicapas desalineadas, la estructura de bandas es similar a tener dos grafenos. Aquí la zona de Brillouin en verde y la zona de Brillouin en naranja punteado son aquellas que corresponden a las dos capas de grafeno, digamos, pristino, ¿no? Ajá. Que tienen la zona, si en el espacio real las estructuras tienen un ángulo entre ellos, pues en el espacio recíproco también tienen un ángulo entre ellos, ¿no? Entonces, con base en este ángulo, pues nosotros sabemos que la zona de Brillouin del sistema compuesto pues tiene que ser más pequeña, ¿no? Porque la cosa es S más grande. Entonces, para un ángulo dado, pues tenemos, para este ángulo que se muestra aquí, que es un ángulo relativamente grande, pues la zona de Brillouin es esta. Para un ángulo bastante más pequeño, pues la zona de Brillouin se hace mucho más pequeña, porque en el espacio real la celda unitaria se hizo mucho más grande. ¿Okay? Bueno, pues resulta que nosotros podemos escribir un hamiltoniano efectivo en términos de los ángulos, o de este delta K, que depende del ángulo de esta forma, del ángulo de, aquí es TW por twisted, ¿no? El ángulo de desalineamiento, digamos. Y entonces podemos escribir un hamiltoniano muy sencillo que va a tener 4 bandas y que se ve de esta forma, ¿no? ¿Okay? Entonces podemos partir de ese hamiltoniano para ver cómo resolvemos el problema de Raman. Algo que es muy interesante de este tipo de estructuras es que se forman digamos, estos nuevos máximos y mínimos en la zona, en la estructura de bandas. Y sabemos que estos máximos y mínimos típicamente dan origen a singularidades de Van Hoff, ¿no? Entonces, aquí les muestro varios ángulos, estos resultados de estas personas, varios ángulos. Esta es la estructura en espacio real, el cuadrado es la nueva celda unitaria. Ajá. El patrón de Moiré que se ve debido a esta superposición de las dos capas, la estructura de bandas y resultados experimentales en donde se muestra aquí estas singularidades de Van Hoff que aparecen y que dependen de el ángulo. ¿Por qué dependen del ángulo? Pues porque esta distancia de aquí a aquí, o lo que es lo mismo, la distancia entre estos dos puntos, la distancia que es la misma que la distancia entre estos dos puntos, pues depende del ángulo θ, del ángulo de rotación entre las dos capas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente ha observado estas singularidades de Van Hoff. Y una de las consecuencias de estas singularidades de Van Hoff en el espectro Raman es que si regresamos al caso, al punto de vista microscópico, pues tenemos esta expresión de la intensidad Raman, que es proporcional a esta cosa. Y en esta cosa, estos dos puntos, digamos, de entrada y de salida, son las probabilidades de generar un par de electrón agujero, o la probabilidad de absorción, la probabilidad de absorción y la probabilidad de recombinación para generar el fotón dispersado, ¿no? Estos dos del centro serían las probabilidades de excitar el primer fonón y luego la probabilidad de excitar el segundo fonón, ¿no? Pero bueno, estas dos, si tenemos este tipo de sistema en donde hay una resonancia con un estado, pues esta probabilidad aumenta, y también estas restas se hacen cero y tenemos una singularidad. Entonces, lo que sucede es, si nosotros tenemos una frecuencia de excitación en particular y empezamos a hacer el espectro Raman de varias muestras con ángulos distintos, pues va a haber un ángulo en el cual esa intensidad se va a disparar, ¿no? Aquí es la intensidad del punto del pico G, ¿no? Con respecto al caso de la monocapa.
Y ese punto en donde se dispara es cuando la energía del láser coincide con estas transiciones de aquí. ¿Okay? Que dependen del ángulo, porque otra vez dependen de esta distancia entre K, de las dos capas. Y bueno. Y entonces esto se puede ver de otra forma. Bueno, si uno hace un mapa, por ejemplo, un mapa de Raman con una frecuencia de excitación determinada, pues uno puede ver que hay unas zonas en donde el ángulo es particular, ¿no? En este caso es 16.5 grados, ¿no? Porque son aquellos en los que la intensidad se dispara debido a la singularidad que se hace en una de estos términos en el denominador de la lorentziana, ¿no? Luego hay otro fenómeno que está relacionado con los picos R que les mostré al principio, que tiene que ver con simplemente el doblamiento de la estructura de bandas de fonones. Entonces, si nosotros vemos solamente en una dirección, esta me parece que es gamma M o gamma K, da igual, porque muy cerca de gamma es isotrópico. Entonces, cuando nosotros tenemos una supercelda que se hace cada vez más grande, si nos regresamos un poco, con el ángulo la celda se hace, la celda en el espacio real se hace cada vez más grande, en el espacio recíproco nuestra zona de Brillouin se hace más pequeña, entonces es como si nosotros estuviéramos haciendo un sampleo de una región muy pequeña de la zona de Brillouin de la cosa grande, ¿no? Perdón, de la celda unitaria. Entonces es como si toda la estructura de bandas que originalmente es una zona de Brillouin grande se tiene que doblar en una zona de Brillouin que es mucho más pequeña, ¿no? Entonces esto es lo que está representado aquí. Si tenemos esta línea línea de dispersión, cuando tenemos una supercelda, pues la zona de Brillouin se dobla y las bandas también se doblan, ¿no? Entonces, en lugar de tener esto, lo que tenemos es una estructura de bandas en donde tenemos este tipo de doblamiento. Por ejemplo, para un ángulo θ1 que está en este color gris, ¿no? Entonces se doblaría así. Si aumentamos el ángulo, entonces la zona de Brillouin, o bueno, si cambiamos el ángulo tal que la zona de Brillouin se hace más pequeña, entonces tenemos otro tipo de doblamiento, ¿no? Y así, y otro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay 4 tamaños distintos para las zonas de Brillouin. Y esos 4 tamaños distintos pues nos va a dar picos alrededor de G que tienen que ver con el ángulo, que se pueden mapear al ángulo y que además nos dan información de puntos en la zona de Brillouin del grafeno pristino, ¿no? Y este es el origen del pico R, perdón. ¿Okay? Finalmente, el que queremos encontrar, el origen es este pico 2G, que está más o menos en esta frecuencia, que también tiene una ligera dispersión, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues tenemos que considerar la intensidad Raman, en principio con dos tipos de fonones, ¿no? O sea, de segundo orden que excita 2 fonones. Entonces, bueno, esta es la expresión que les había dicho, que es proporcional a digamos, o se parece a esto, ¿no? Ya digamos, de forma más explícita. Entonces, de forma explícita, si esta es nuestra estructura de bandas, pues hay una primera parte que tiene que ver con el proceso de absorción, que tiene que ver con esta primera matriz, que es simplemente, bueno, sí, es la probabilidad de generar este par electrón agujero, y en donde el denominador es la energía del láser menos la energía de la banda de conducción en K más la energía de la banda de valencia en ese mismo K, ¿no? Luego tenemos una parte que tiene que ver con la probabilidad de interacción entre el electrón y el fonón, y entonces aquí tenemos la energía del láser, la energía de
del punto en la banda de conducción en K más Q, o sea, después de que se emitió el fonón. Y luego tenemos la otra probabilidad para generar el otro fonón, y luego la probabilidad de recombinación con su respectivo denominador. ¿Okay? Y entonces, bueno, empezamos a generar este tipo de procesos en donde yo aquí lo dibujé como si todo estuviera en resonancia, bueno, excepto este punto, pero en realidad no hay restricción, ¿no? Nosotros podemos tener estados intermedios que sean virtuales, ¿no? Y esta gama de aquí nos dice qué tan lejos nos podemos ir, y esto se puede interpretar como el tiempo de vida de cada una de estas cuasipartículas, ¿no? Bueno, entonces haciendo eso, pues en realidad nosotros podemos tener un montón de diagramas posibles, en donde cada uno de estos pues tiene sus detalles en las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues para resolver esta la parte de la interacción con la luz, o la probabilidad de absorción y de recombinación, utilizamos la aproximación del dipolo, en donde, en pocas palabras, nada más nos quedamos con el primer término de la exponencial del vector potencial, que depende nada más del operador del momento, y entonces esto se reduce a solamente sacar el gradiente del hamiltoniano con respecto a acá. Para calcular cada uno de estos valores, pues hacemos un hamiltoniano efectivo con una interacción a primeros vecinos en el plano, y con una interacción fuera del plano un poco más complicada, que tiene una parte que es una exponencial decreciente con un prefactor, ¿no? Para modelar la dispersión de fonones, pues hacemos un ajuste analítico, o bueno, un ajuste para obtener una fórmula analítica acerca de gamma. Y para modelar el acoplamiento electrón-fonón, pues hacemos lo más simple que se nos ocurrió, que es simplemente decir que el electrón y el fonón se van a acoplar si la función de onda proyectada en donde estamos en cada una de las capas donde está el fonón no es cero, ¿no? Que es esto que está aquí. Bueno, entonces con base en eso, pues obtuvimos una serie de curvas en función del ángulo, y bueno, lo más importante es que lo pudimos correlacionar con los resultados, ¿no? Una de las bueno, aquí una de las cosas que es importante es que estamos restringiendo a solamente los armónicos, ¿no? O sea, múltiplos pares de los picos Raman, o múltiplos pares de los fonones, ¿no? De las frecuencias de los fonones. Y entonces, bueno, con eso pues tuvimos una buena aproximación al experimento, pero lo que nos muestran nuestros resultados es que nunca llegamos a 2 veces G. Es decir, siempre se necesita un pequeño vector Q para hacer esto. No se puede hacer con Q igual a 0. Entonces, ese pico que nosotros habíamos dicho que era 2G, pues no está en 2G, ¿no? O sea, está cerquita de 2G, pero el momento Q tiene que ser finito, ¿no? No puede ser 0, y no puede ser 0 porque, al igual que en el caso del grafeno, la densidad de estados en ese punto se hace 0 desde arriba, y desde abajo la propia simetría de las matrices que están metidas aquí hace que también bueno, estos sean 0, ¿no? Por la simetría de la función de onda y de los fonones. Sin embargo, sí es posible recobrar ese fenómeno que ocurre en semiconductores como el germanio, que les mostré
la otra vez, esa comparación entre el Raman y la densidad de estados de fonones, eso es posible recobrarlo cuando tenemos grafeno con muchos defectos. Entonces, cuando tenemos grafeno con muchos defectos, empezamos a ver este tipo de, aquí es con distintas longitudes de onda, pero empezamos a ver este tipo pues de forma, ¿no? Y este tipo de forma pues se parece a la densidad de estados de fonones cerca del límite del ancho de banda de la estructura, ¿no? De la estructura vibracional. Entonces, en particular ¿no? Se ve muy claro este step y luego el aumento, ¿no? Y esta es la densidad de estados de fonones multiplicada por 2 para estar en las frecuencias, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Este trabajo lo hice todavía cuando estaba en Cambridge, y esto lo hice con Anna Ott y Du Hee Jung, que eran los experimentales, y gracias al apoyo del Cambridge Graphene Center y de Andrea Ferrari. Nada más como mensaje final, se pudo explicar cuál es el origen físico de este pico 2G, que no es realmente 2G, sino que es un sobretono de fonones LO con Q distinto de 0. Hay un incremento de esta señal, o sea, la podemos ver, gracias a la estructura de bandas de la bicapa de grafeno con ángulo de rotación, que crea una resonancia gracias a la cual pues, tenemos estos estados visibles, ¿no? Y observando la estructura de bandas de las tricapas y viendo que realmente la estructura de bandas de fonones no cambió demasiado entre el grafeno y el grafeno bicapa rotado, entonces este tipo de fenómeno lo podemos esperar también en tricapas y quizás en nanotubos de carbono multicapa, ¿no? También, por lo menos bicapa y así. Bueno, y eso es todo. Espero que tengan preguntas. Gracias. Esto es ahí. ¿Preguntas? Ajá. Las simetrías de los nodos, de estos nodos electrónicos que teníamos hace rato, que sea totalmente degenerado, significa que no se esparce espacialmente hacia arriba y hacia abajo en el eje Z. No me quedó claro exactamente qué significa que sea totalmente degenerado. O sea, degenerado es que hay por simetría las dos funciones de onda son iguales, ¿no? Entonces tienen la misma energía. En el caso, es fácil verlo en el caso de los fonones, porque, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Este es doble degenerado. Entonces, digamos que aquí tienes un eje, en donde tienes estas nubes electrónicas están en un eje. Pero hay otro eje que es exactamente igual, por simetría. O sea, tú puedes voltear esto, en lugar de que esté así, que esté así. Y ese, pues, como está relacionado con el otro por simetría, tiene que tener exactamente la misma energía. Nada más es ortogonal la función de onda, porque tiene que ser ortogonal. Pero pues tiene que tener la misma energía, ¿no? Y la misma simetría, claro. ¿En este caso las tres son doble degeneradas? No, esta no. Aquí lo puedes ver, ¿no? Estas están doblemente degeneradas, estas doblemente degeneradas y aquí no. ¿Cómo? Cuando se tocan los dos. Aquí es cuando se tocan los dos conos, ¿no? Sí. Sí. Al principio mencionaste primero los modos de vibración para tratar de predecir a cuándo íbamos a poder ver Raman. Ajá. Y el caso muy particular del grafeno es que solamente lo vemos en uno, ¿no?
pero en otro material como el que nos mostraste, que igual mostraste la densidad de fonones comparada con el espectro. Ajá, germanio. Ajá. Germanio. Ahí se presentan más modos de vibración. Bueno, ahí sí, o sea, entre menos simetría tenga tu sistema, más modos de vibración hay, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras un cristal con simetría 1, o bueno, con grupo puntual, grupo espacial 1, o sea, cero simetría, y 10 átomos, entonces tendrías 30 modos, y los 30 modos serían, en principio, serían activos en Raman. En cualquier longitud de onda, o sea, vería los 30 modos al excitarlos con la longitud de onda adecuada. Bueno, de esos 30 modos tendrías que ver cuáles son activos en Raman. No, pero sí, en principio sí. Porque cuando tienes simetría, entonces todos te dan cuadráticos, ¿sí? Cuando tienes bajas simetrías. Pero o sea, en realidad lo que tienes que buscar es, dada la simetría, perdón, dado tu cristal, ir a buscar esto. Por ejemplo, en el grupo espacial 1 solamente hay una entrada, ¿no? Y esa entrada es igual a esta, es la identidad. Y entonces cualquier modo va a tener las funciones cuadráticas. Pero bueno, ese es el caso extremo, ¿no? Pero en otro sistema, pues tú tienes tu simetría, vas a ver esta tabla del grupo espacial y ves cuáles son cuadráticos y esos van a ser activos. Ahora, ¿cuáles de estos van a estar en tu sistema? Depende de las posiciones de Wyckoff, se llaman, en tu cristal. De la base atómica de tu cristal. Dijiste al final que lo pueden utilizar para estudiar también nanotubos de carbono, pero cuando lo estás pegando, ¿no? De hecho no afecta justo a la simetría. Claro. Debe de haber algo. Bueno, es que precisamente ese efecto, este modo que está nada más en la celda unitaria, no se afecta, ¿no? No se afecta siempre y cuando consideres estos digrupos, ¿no? Porque la celda, si lo ves en términos de digrupos, la celda unitaria es exactamente la misma para este modo en particular. Eso lo ves gracias a, por ejemplo, para una monocapa de, ¿dónde está? Una monocapa de grafeno, un nanotubo monocapa. La gran diferencia es, ¿dónde está? La gran diferencia es este pico, porque este pico en los nanotubos prácticamente no se ve. ¿Por qué? Bueno, depende de qué tipo de nanotubos, ¿no? Ya ves que hay, cuando haces el doblamiento de tu zona de Brillouin, cuando tienes el nanotubo, pues hay veces que no tienes punto K, bueno, ese punto de alta simetría K mayúscula, ¿no? Entonces, cuando no está, este pico no puede existir, o sea, no hay forma, ¿no? Si no está en tu zona de Brillouin, pues no puede existir. ¿Se ve plano en esa parte? Sí, aquí es plano, sí. Se ve el G y típicamente el D porque simplemente por la curvatura tienes un poco más de scattering, ¿no? Pero típicamente hay dos picos que es un D y el G, ¿no? Gracias.
una pregunta para Sí, dime. que no la acabe. Por ejemplo, cuando dijo que había dispersión Raman era porque variaba a la polarizabilidad. Bueno, la dispersión, a ver, ajá. A ver, sí. La duda es, no alcanzo a ver o no sé si venga en algún libro. Bueno, llega la radiación, Ajá. están en estado base. Si está en el estado base y da dispersión Raman, sale el rayo con menor energía. Sí. No entro en la relación, mayor. o sea, ¿por qué? Si varía la polarizabilidad, ¿cómo eso hace que se dé ese fenómeno? Como que no le... No sé si sea alguna interpretación así física o sea algo matemática. Porque digo, ¿qué tiene que ver en esa vibración varía la polarizabilidad que tiene que ver con la nube electrónica, ¿verdad?